Lo prometido es deuda, vamos a hacer un review de toda la temporada 4 del webtoon de Debajo del Roble. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en toda esta temporada y vamos a hacer pues un análisis de todo lo que hemos vivido y de los momentos más importantes de cada capítulo, que han sido 32, ¿vale? Hemos tenido 32 capítulos de la cuarta temporada del webtoon, que ya sabéis que corresponde al libro número 4 de la primera temporada de las novelas. Este libro número 4 se ha cubierto en un 80% más o menos y nos quedaría pues el 20% restante, que bueno, vamos a estar comentando un poquito dónde ha empezado y dónde lo han dejado, para ver también un poquito el avance de lo que va a ser probablemente la temporada número 5 del webtoon, que sería ya el libro 5, y esperemos que el final de las novelas, o sea, esperemos que vayan a adaptar absolutamente todo. Pero bueno, en cualquier caso ya sabéis que todos los links oficiales os los dejo abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os dejo por ahí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de ayuda para encontrarlo todo. He puesto una imagen que más o menos es como el resumen de lo que sucede en todo el capítulo, ¿vale? O sea, vamos a tener una imagen por capítulo del webtoon y vamos a hacer primero, pues eso, un review de qué es lo que ha pasado. Empezamos, de hecho, con esta imagen que tenemos aquí de Riftan y Maxi, donde vemos a Riftan coger a Maxi en brazos, y esto es porque recordemos que la temporada comienza cuando Maxi y los caballeros Rem Dragon, con Riftan a la cabeza, empiezan la expedición para llegar a todo esto de los monstruos. Ya sabéis, no vamos a hacer un resumen pormenorizado, pero bueno, básicamente están empezando la campaña y entonces en los primeros momentos recordemos que la relación entre Riftan y Maxi está bastante tensa, pero aún así vemos de nuevo cómo Riftan se preocupa por Maxi. Después del primer día Maxi está extenuada y al final lo que hace Riftan es llevársela a la tienda de campaña para atenderle las piernas para que al día siguiente sea capaz siquiera de montar a caballo, porque recordemos que al principio Maxi lo pasa muy mal porque no está acostumbrada a hacer ningún tipo de ejercicio físico de esta envergadura, y recordemos que ha pasado de prácticamente no cabalgar nunca a tener que hacer una expedición en la que están literalmente horas encima de un caballo a galope, que es incluso más difícil, aunque yo me imagino que en muchas ocasiones pues eso, nos podemos imaginar todos que Riftan bajaría el ritmo, irían al trote. También hay zonas que son más difíciles para los caballos, entonces dependiendo de en qué terreno estés, pues tienes que usar un movimiento del caballo y otro, pero bueno, el caso es que es un deporte muy demandante. Las que habéis montado y los que habéis montado a caballo sabéis las agujetas que da si no estáis acostumbrados a hacerlos. Al dolor de piernas al día siguiente es terrorífico. Entonces tenemos esta escena en el primer capítulo de esta cuarta temporada del webtoon, en el que pues después de todo esto Riftan se va a atender a Maxi, ¿no? Del segundo capítulo tenemos de nuevo la tensión. Después de este momento y tal, pues ellos siguen su viaje y tenemos momentos de tensión entre Riftan y Maxi. Maxi se siente como un poco dejada por parte de Riftan, porque Riftan no le hace mucho caso. Recordemos que esta era una época en la que Riftan tenía que estar pendientes de absolutamente todos los caballeros. Estaban pasando por una zona que es bastante peligrosa, de hecho se encontraron con monstruos y demás, entonces obviamente no podía estar 100% pendiente de Maxi, y además es que tampoco quería que Maxi estuviera en la expedición. Sí que es cierto, y lo vimos y lo comentamos en estos capítulos, que Riftan en ningún momento quiere hacer sentir mal a Maxi, sino que Riftan se tiene que poner en su modo de comandante, que lo es, y no puede dar un trato preferencial a unos en contraposición con otros. O sea, literalmente no puede actuar como si fuera marido, porque ahora no es marido, ahora es el comandante. Entonces ella es básicamente la maga de esta expedición, que por eso se la han llevado, pero no porque sea su mujer le va a dar un trato preferente así de primeras, ¿no? Entonces, aparte que Riftan, y lo vamos a ver durante casi toda la temporada, pues trata de contenerse mucho, porque tener a Maxi en estas circunstancias tampoco es fácil para él, y tiene que tener la cabeza donde la tiene que tener. O sea, no puede tener la cabeza en vamos a estar aquí o sea, estoy con mi mujer feliz dando un paseo por el campo. No es eso, ¿no? Entonces obviamente son momentos difíciles de la pareja, y en el capítulo número 3 vemos la explosión de este momento, ¿no? Esa conversación que tuvimos entre Riftan y Maxi, donde Riftan le deja claro a Maxi que ella quiso
ir a esta expedición en calidad de maga y que él básicamente la va a tratar como tal y que él es el comandante y ella tiene que acatar sus órdenes, básicamente, ¿no? Entonces vemos aquí un momento muy tenso entre los dos de distanciamiento, precisamente por toda esta circunstancia. Maxi en este punto, recordemos que siempre tiene pues como un poquito la ansiedad de qué es lo que está pasando con Riftan, seguirá enfadado y demás. Maxi lo achaca a que Riftan sigue enfadado por el hecho de que ella está yendo a la expedición sin saber a estas alturas, porque Maxi todavía no conoce muy bien el carácter de Riftan, obviamente, sin saber que Riftan no lo está haciendo para hacerla sentir mal a ella, sino que él está lidiando con sus propias batallas internas. Y además sí que es cierto que Maxi tiene que ponerse en su papel y en su lugar y tiene que acatar las órdenes tal cual están, y son muchas cosas las que tienen que hacer y no están de paseo. O sea, es como, soy comandante, tú eres una dama noble que has querido venir en calidad de maga porque tienes esa habilidad, pero tienes que cumplir mis órdenes, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, Riftan se pone muy terco y, en fin, es lo que hay. Pero bueno, gracias a Dios, en el capítulo siguiente, pues vamos a ver nuevamente pues este trato entre Riftan, Maxi, vamos a tener pues las idas y venidas, ya sabéis, de cómo va esto y... por no extenderme demasiado, vamos al capítulo siguiente, en donde ya nos encontramos con una batalla con monstruos que no acaba especialmente bien. Vivimos momentos de tensión hasta que Maxi termina de irse. En el capítulo 5 básicamente se separa del grupo y tiene que actuar, y tenemos este momentazo que los que nos hemos leído todas las novelas sabemos lo raro que es ver a Maxi precisamente usar magia de fuego para deshacerse de uno de los monstruos que la estaba persiguiendo. A estas alturas Maxi está sola con Rem, porque bueno, han sucedido, ya sabéis lo que sucedió, sucedieron muchas cosas. Rem se asustó, se fue por ahí y Maxi con ella, obviamente, y terminó pues teniendo que buscarse un poco la manera de sobrevivir ella sola a pesar de las circunstancias en las que está, ¿no? Esto corresponde al capítulo número 6 de esta temporada, y en el 7 vivimos estos momentos de tensión con el caballo, que no es un caballo sino que es un monstruo que se parece particularmente encima a Rem, también es blanco, y este monstruo tiene eso, la particularidad de que tiene cabeza o casi todo el cuerpo de caballo, de un caballo hermoso. Maxi se acerca, el caballo parece, bueno, el caballo, vamos a ponerlo así, parece que pues siente algún tipo de atracción o fijación por Maxi. Maxi se lo toma bien, es como que está viendo una criatura hermosa, ya está feliz, pero la realidad es que este monstruo termina atacándola, y si no es por Riftan, que la salva, y lo vemos al final de este capítulo que Riftan ya llega por ella, y en el capítulo siguiente ya consigue sacarla del agua, porque este monstruo básicamente era un monstruo de agua que la hundió, y tenemos después, gracias a esto, esta maravillosa escena de cuando ya Riftan y Maxi están tranquilos después de esta situación, están, recordemos, debajo de este árbol, en el que pues tenemos una escena muy bonita en la que Riftan ya no puede más y termina pues dándole un tremendo beso a su esposa en el duerme vela, porque recordemos que en este momento estaba Riftan como un poco dormido y bueno, pues se dejó llevar por la situación, ¿no? En este capítulo la verdad es que recordemos que cuando estuvimos hablando de él precisamente nos dimos cuenta de las cosas que se estaban perdiendo aquí, precisamente porque las escenas entre Riftan y Maxi empezaron a flaquear, sobre todo en este capítulo, porque en las novelas está muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Pero bueno, con esto vamos al capítulo siguiente, donde vamos a tener más escenas de Riftan y Maxi en solitario, hablando. De hecho, en esta escena en concreto, si no recuerdo muy mal, Riftan le estaba preguntando a Maxi si se creía capaz de seguir en la expedición, de seguir el ritmo, y Maxi le va a decir que por supuesto que esto, o sea, ella cada vez lo está tolerando más, y sí que es cierto que vemos un avance bastante sustancial y bastante rápido de Maxi, de cómo empezó la temporada con todos los problemas que tenía físicos y demás, y lo vemos después al final cómo la termina, ¿no? Que no tiene nada que ver. Obviamente Maxi lo único que necesitaba era entrenamiento de campo, y aquí fue como un entrenamiento avanzado de lo que es irse de expedición con los caballeros Rendragon, ¿no? En el capítulo siguiente recordemos esta escena súper bonita en la que
Riftan y Maxi por fin pues tienen así como una noche juntos en la que duermen en la misma tienda. Esto es importante en el sentido de que hasta ese momento más o menos habían estado durmiendo por separado, o directamente Riftan había pasado de dormir cerca de Maxi. Eso es lo que hay. Y aquí esta escena, recordad que es ese momento en el que Maxi básicamente está de espaldas a Riftan y decide pues ponerse de este lado de la cama para dormir al lado de Riftan. Recordemos que, bueno, dormir al lado de Riftan, más que nada dormir abrazada a Riftan, ¿no? Recordemos que aquí están durmiendo en una cama después de mucho tiempo, porque cuando Riftan rescata a Maxi, pues al final terminan gracias a Dios pudiendo ir a una posada a encontrarse con el resto de los caballeros, que también estaban preocupados por Maxi, ¿no? Pero bueno, poco después tenemos en el capítulo 11 de esta temporada, tenemos el momento en el que Riftan le enseña a Maxi, o intenta enseñarle a Maxi, a usar el primer arma que Riftan le regala a ella, que es esta daga, que después de todo lo que le pasó a Maxi, pues Riftan obviamente tuvo mucho miedo de que Maxi estuviera por ahí sola y no tuviese con qué defenderse. Entonces, bueno, pues tenemos estas escenas en las que se demuestra que Maxi no es precisamente muy versada en temas de no sé, de artes marciales, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, el caso es que vemos a un Riftan con muchísima paciencia a tratar de enseñarle lo básico, y a una Maxi fallando estrepitosamente. Pero bueno, es que ¿qué esperan de una mujer noble que nunca cogió ni siquiera un cuchillo en su vida, porque le daban toda la comida cocinada, ¿no? Quiero decir, lo más que habrá cogido será un cuchillo de estos de carne y da gracias, ¿no? Entonces, bueno... pero bueno, sabemos que los caballeros pues son caballeros, ellos están acostumbrados a otro tipo de entrenamiento y otro tipo de habilidades, y bueno, Maxi pues demuestra que no tiene muchas habilidades físicas, ¿no? Y después de esa escena, recordemos que tenemos este momentazo en el que después de muchos días sin poder asearse, por fin llueve y Maxi le hace una especie de ducha natural a... Bueno, Riftan le hace a Max una pequeña ducha natural. Y bueno, se cae parte de la ducha natural y pues Riftan no lo puede soportar más y bueno, pasa lo que pasa. Todas estas escenas, y lo estuvimos comentando poco a poco a lo largo de la temporada, son muchísimo mejores en las novelas, muchísimo más detalladas, con muchísimo más diálogo, ¿vale? Porque las escenas de intimidad de estos dos, y lo hemos repetido en este canal 1000 millones de veces, son 1000 veces mejor en las novelas que en el webtoon, porque recordemos que el webtoon está súper descafeinado, y aún así nos impresionó mucho y lo estuvimos comentando esta escena esta escena en particular, porque Pi hizo de verdad un trabajo espectacular en mostrar pero no mostrar, de manera que fuese pues creíble y que se entendiese qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí que comentamos en aquel momento la diferencia de tamaño del brazo de Riftan con el bracito de Maxi y tal, esto lo estuvimos comentando, pero aún así Pi aquí la verdad lo salvó bastante bien, porque además esta escena es una de las más importantes para la pareja también, porque aquí se suelta bastante de la tensión de Riftan, e insisto, en las novelas se entiende mejor. Bueno, es que en las novelas en general todo se entiende bastante mejor, ¿no? Porque como decimos, sobre todo en lo que son las escenas Riftan-Maxi, en el webtoon están bastante cortadas y hay muchas cosas que no se entienden si no te lees las novelas bien, lo cual... Ahora luego lo comentamos al final, deja mucho que desear en ese sentido con la adaptación que han estado haciendo en esta temporada en concreto, ¿no? Pero bueno, esto corresponde al capítulo número 12 de esta temporada. Y pasamos al capítulo 13, donde ya nos están anunciando que la expedición va a llegar a su fin, porque ya van a llegar al puerto y bueno, iban a hacer pues el viaje en barco, ¿no? Pero aquí en este capítulo en concreto os he seleccionado esta imagen porque es una de las imágenes, bajo mi punto de vista, más importantes de cara al desarrollo del personaje de Maxi, porque recordemos en las primeras temporadas que Maxi, una de las cosas que soñaba más era con tener esta afinidad y este buen trato con los caballeros de Riftan, con los caballeros Rem Dragon. Y hubo un momento en concreto, si no recuerdo mal, en la temporada 1
o ya fue en la 2, no fue en la 2 creo, que Maxi se imagina cómo sería si ella formase parte de los Caballeros Rendragon y pudiese estar con Riftan cuando él se va de expedición, ¿no? Y ella se imagina eso, estar charlando tranquilamente y siendo uno más o una más. Y esta escena a mí me emocionó mucho en las novelas cuando la leí por primera vez, y en el webtoon me emocionó exactamente igual, porque me pareció que fue precisamente cumplirle un sueño a Maxi de por fin los caballeros la respetan. Después de todo lo que pasó en las temporadas anteriores, los caballeros ya saben la valía que tiene Maxi, la han visto trabajar como la que más, la han visto literalmente trabajar por ellos hasta este momento. Y está integradísima ya, o sea, todos los caballeros la quieren muchísimo y ya se empieza a mostrar y se empieza a demostrar, y esta es una imagen preciosa bajo mi punto de vista y una de las, creo, de los momentos más importantes dentro de lo que es el desarrollo del personaje de Maxi. En el capítulo 14 de esta temporada tenemos ya por fin como Riftan muchísimo más relajado cuando ya han podido llegar a una ciudad y lo único que les queda es coger el barco que les va a llevar ya a la basílica, donde veremos la despedida de Riftan y Maxi. Pero bueno, hasta este punto ya tenemos a un Riftan súper relajado, que ya le da su momento y su lugar y su atención obviamente a su mujer. Lo han conseguido, han llegado hasta ahí. Tenemos esta escena tan hermosa que nos regalaron, ¿no? de este momento, aunque insisto, todas estas escenas, Riftan y Maxi, después de haber hecho así como un poquito el review general de lo que ha sido esta temporada, la verdad es que cuando lo lees de corrido, cuando lees el manga de corrido, se nota mucho la ausencia de esos detalles. O sea, los que nos hemos leído las novelas lo notamos muchísimo. Pero bueno, continuamos con lo que será el capítulo 15 de esta temporada, que es cuando ya vemos todas las escenas en el barco súper cortadas, súper cortadas, porque la verdad es que Suji Kim le da bastante más importancia a lo que pasa entre Riftan y Maxi en el barco, pero por lo menos nos mantienen la escena del bardo, donde le toca una canción a Maxi le encanta la canción, y Riftan en agradecimiento pues le da una moneda de bastante valor, bastante más valor del que se podía imaginar alguien, al bardo por haber entretenido a Maxi. Y en el capítulo 16 de esta temporada ya llegamos a la basílica y ya conocemos al gran duque Aren, que es el padre de Aren. Claro, es que se apellida. Es el padre, vamos a dejarlo, es el padre de Seyuelu. Es así. Y vemos pues este carácter afable que tiene esta persona, y que además va a ser pues un referente para Maxi siempre que esté Maxi en la basílica. En el capítulo 17 ya vemos la despedida real entre Riftan y Maxi, y vemos el momento importante de la moneda, que está muy bien plasmado, y mencionamos ya en su día precisamente esta escena en concreto, porque a mí me pareció que realmente las emociones están en el dibujo, porque tal cual me lo imaginé yo en las novelas, tal cual la expresión de Riftan, y por supuesto Maxi rota, como no puede ser de otra manera, porque se tienen que separar, ¿no? Y aquí pues eso, vemos como Riftan le entrega la moneda a Maxi, la moneda que le había pertenecido a él desde sus tiempos de mercenario y que supuestamente le había traído suerte para que nada le pasase, y Riftan se la da porque es lo único que tiene, que aunque sea una superstición y él no crea en ello, es lo único que tiene a mano para proteger un poco más a Maxi, ahora que la va a tener lejos y la va a tener en un sitio que no es Anatol. La va a tener precisamente, pues bueno, sí, protegida por el gran duque Aren y obviamente por la basílica y demás, pero no deja de ser un sitio extraño para Maxi. Eso a Riftan le molesta mucho, obviamente, y es lo único que puede hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí este gran momento de despedida, y ya un capítulo 17 donde los fans de nuestro León ya gritaron porque por fin le vemos aparecer. Recordemos que León es importante en esta parte de la historia, porque cuando Riftan y Maxi se separan, Maxi pues básicamente ya empieza a escribir unas cartas, y sabemos que bueno, Maxi al final va a intentar darle a León esas cartas para que se las pueda entregar a Riftan, y bueno, contarle pues que ella está bien, y simplemente pues darle como un mensaje, ¿no?
Esto corresponde, ya estamos, simplemente para que lo sepáis, al capítulo 18 de esta temporada. Luego el capítulo 19 ya conocemos a Ichiya. Y ya comentamos en su día que el diseño de personajes, pues la dejaron, la verdad, la pobrecita. Se podían haber esmerado un poquito más, aunque sí que es cierto que luego le dan más detalle, pero sí que nos... a mí por lo menos me sacó un poquito de ojo el hecho de que la diferencia de belleza entre Maxi... Ya sabemos que Maxi es muy bella, ¿vale? O sea, nadie dice que no... Que sí, Maxi es bellísima, pero sí que es cierto que en las novelas Ichiya no es fea. Y no es que la hayan dibujado especialmente fea tampoco, pero como que el diseño de personaje no era muy acorde. En cualquier caso, conocemos por fin a una de las que será a partir de ahora mejores amigas de Maxi, y al capítulo siguiente tendremos este momento en el que le proponen a Maxi ayudar con el resto de mujeres nobles a hacer algo, ayudar a los heridos, ayudar a la gente que está pues pasándolo mal, porque es lo único que pueden hacer para sentirse ellas útiles y que se les vaya de la cabeza pues toda la ansiedad, porque recordemos que en estos capítulos en los que Maxi está sola en la basílica, Maxi pasa por mucha ansiedad por no saber qué es lo que le está pasando a Riftan y por no tener prácticamente noticias del frente, y cada vez que llegan noticias de frente pues es una ansiedad más grande, ¿no? Al capítulo siguiente vemos ya a las mujeres que van a intentar ayudar, pero que se encuentran con que la situación está muy descontrolada, y aunque ellas están intentando hacer su mejor esfuerzo para ayudar a todos los heridos y a toda la gente que lo está pasando mal, en realidad hay una enfermedad que está pues esparciéndose por ahí. Y aquí ya va a ser también donde Maxi va a demostrar sus conocimientos de magia y va a empezar a ayudar como curandera, vamos a dejarlo ahí, para pues toda la gente que pueda necesitarlo allí, ¿no? Al capítulo siguiente, a pesar de que todo funciona bien y demás, empiezan a llegar noticias que no son muy buenas del frente. Maxi nuevamente la vemos con mucha ansiedad, y esto va a llevar a que cuando ya las cosas se empiezan a descontrolar en el frente y están empezando a mandar a las mujeres nobles de vuelta a sus casas, a Ichi ya se le ocurre la fabulosa idea de ir ella, que al principio Maxi no tenía nada que ver en este entuerto, pero bueno, Ichi ya va a contárselo. Lo que deciden es básicamente acompañar a las mujeres sacerdotisas a lo que va a ser el frente, porque necesitan los recursos de, vamos, las dotes de curación de las sacerdotisas para todos los guerreros que están pues luchando en el frente, ¿no? Entonces Ichiya, que necesita saber cosas de su hermano, decide, gracias a un contacto que tiene dentro, literalmente hacerse pasar por una sacerdotisa para poder entrar ella también dentro de la expedición. Y cuando se lo cuenta a Maxi, Maxi le dice: ok, me parece muy bien, te vas, fantástico, maravilloso, pero yo me voy contigo. Y ahí es donde vienen ya los siguientes capítulos, que son... Ay, perdonadme que he dejado esta imagen en concreto pequeñita y no me había dado cuenta, la vamos a poner un poquito más grande. Tenemos ya la expedición, donde pues obviamente también son atacadas por monstruos, pasan un montón de cosas, trabajan muy duro. Y a lo que sería el capítulo número 25 de esta temporada, ya vemos de nuevo a León, que salva a Maxi de uno de los ataques de monstruos, porque recordemos que en una de estas de estos ataques pues Maxi va a ayudar a los heridos y demás, y cuando está tratando de ayudar a uno de los heridos pues les vuelven a atacar, y gracias que está León, que la salva con sus ojos. Ya sabemos que estos ojos dan mucho de qué hablar en las novelas, y en el webtoon pues bueno, simplemente nos los ponen así, pero no vemos realmente toda la información que dan en las novelas acerca de León y lo que Maxi piensa pues de sus ojos de serpiente, porque básicamente son como ojos de serpiente, ¿vale? Pero bueno, León la salva. Maxi se queda en shock porque Maxi quería pasar desapercibida. Si León se entera de que está ahí, pues obviamente puede ser una muy gorda, puede liársela de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar cuando al capítulo siguiente, lo que vendría a ser el capítulo número 26 de esta temporada del webtoon, ya tiene León la conversación con Maxi de sé quién es, sé quién eres, te he visto, ahora no puedo decir que no te he visto, ¿qué haces aquí? Yo le entregué la carta a Riftan está bien, tal, o sea, le da toda esa información y le avisa a Maxi que efectivamente él no quiere
decir que sabe de su presencia, porque si se entera la gente de que Maxi está ahí, le obligarían a él a ponerle una escolta personal, sería un engorro, o incluso llevarla de vuelta a la basílica. Esto podría ser un desastre. Entonces León le dice básicamente: vamos a hacer como que no te he visto, pero bueno, voy a estar pendiente. O sea, León va a estar pendiente. O sea, al final toda la gente que conoce a Maxi sabe que es la esposa de Riftan, y de una manera u otra van a cuidarla, ¿no? Y ya tenemos el capítulo número 27, donde aparte de encontrarse con León, nos vamos a encontrar con Ruth, que se va a llevar el susto de su vida al ver a su señora en la expedición y en el frente, porque claro, ya no es en plan de Maxi está en la basílica, no, Maxi está en el frente. Entonces, obviamente, Ruth, siendo Ruth, monta un escándalo, pero llega a la misma conclusión que León. Si Riftan se entera de que Maxi está ahí, esto va a ser un desastre, entonces por favor que no te vea y tal, aunque bueno, Riftan está, en principio está lejos, pero bueno, gracias a eso, en el capítulo 28 de esta temporada, ya Ruth le empieza a dar detalles a Maxi de cómo están siendo las batallas en el frente. Le cuenta también que la princesa obviamente está en el frente con todos, actuando como maga. Y tenemos esta primera escena de Riftan en bastantes capítulos, que está bastante bien. Y bueno, es una escena, ya sabéis, muy muy larga, pero bueno, por fin el Team Riftan, pues nos encanta ver a Riftan de vez en cuando, aunque sea así, en plan, poquita cosa, pero bueno. Al capítulo siguiente ya tenemos pues más escenas con Ruth, más conversaciones con Ruth, en las que también pues vamos a ver cómo Maxi le pregunta también sobre los caballeros Rendragon. Ruth le va a decir que hay un caballero Rendragon herido, que es Evaron, que está sufriendo una maldición después de una herida de un monstruo. Le explica todo esto y siguen diciéndole a Maxi que por favor trate de no estar dentro del rango de visión de Riftan, porque si Riftan la ve se va a volver loco básicamente y no quieren que pase, ¿no? Entonces bueno, tenemos todas estas escenas, pero en todas estas, cuando están hablando ellos tranquilamente y tal, en una de sus conversaciones, Ruth y Maxi, aparece Riftan. Obviamente aquí cunde el pánico, ya lo sabéis, y gracias a Dios no sucede nada aquí. Pueden literalmente tranquilizarse, aunque Maxi obviamente su corazón se vuelve pues desbocado, vamos a decir así, porque por fin ve a su marido, aunque obviamente va a seguir manteniéndose alejada lo máximo posible, porque ella lo que quería era verle y ver que estaba bien y estar cerca en el caso de que le pase algo, ¿no? Entonces eso era lo que quería Maxi. Maxi no quería meterse en problemas ni meter en problemas a nadie, obviamente. Pero bueno, ahí tenemos el primer contacto de Riftan con Maxi, aunque Riftan todavía no sabe qué pasa. Y al capítulo siguiente vamos a ver este momento nuevamente de León y de Maxi, porque León salva a Maxi de un acosador que iba a intentar agredirla, ya me entendéis, y al final León, que sabe de toda la situación obviamente, decide poner escolta cerca de la tienda de campaña donde están todas las mujeres sacerdotisas, porque ellas están bajo la protección de la iglesia básicamente, y tienen que protegerlas. O sea, no solamente a Maxi, tienen que proteger a todas. Pero bueno, Maxi se acercó más de la cuenta tratando de ver a Riftan, y bueno, pues León al final termina salvándola. Y en este capítulo pues vamos a ver también todo esto de la higiene, de los problemas que están teniendo con la higiene, porque están teniendo muchísimo trabajo, porque está habiendo batallas en el frente, están llegando muchísimos heridos, y las mujeres tampoco tienen tantas facilidades para bañarse, porque hay también muchos caballeros por ahí usando el arroyo. Entonces, al capítulo siguiente y ya final, que es el capítulo 32 de esta temporada, vemos por fin la escena en la que Riftan se entera de que Maxi está ahí, gracias a que, bueno, Riftan se estaba bañando y ya le dice a Maxi que es su momento para bañarse, porque pensaban que no había nadie en el arroyo, y cuando Maxi se encuentra yendo hacia allá, pues termina viendo a Riftan, que estaba bañándose, y Riftan, al sentir la presencia de alguien que no ha sido llamado, molesto, pues le va a preguntar que quién es. Aquí van pues eso, a tener una conversación que ya la vimos en el vídeo anterior,
A quien quiera ver toda esa conversación y lo que pasa, pues ya sabéis, podéis ir al vídeo anterior, pero bueno, básicamente aquí es donde acaba, por cierto, con esta escena prácticamente acaba la temporada 4 del webtoon de Debajo del Roble. Como veis, lo que es la temporada en sí ha tenido mucho contenido, ¿vale? Hemos tenido muchas partes, este libro es muy denso en el sentido de que tenemos vamos a llamarlo así, una parte 1 en la que Maxi empieza la expedición, luego tenemos el momento en el que Maxi se queda sola, que eso es otra parte dentro de la primera, por así decirlo, pero es importante dentro de la narrativa de esta temporada. Riftan la rescata y tenemos después la segunda parte de la expedición que termina en el barco, donde tenemos de nuevo muy importantes escenas entre Riftan y Maxi, que como os digo, en general la tónica general de esta temporada y después de leerme la completa nuevamente, es que las escenas entre Riftan y Maxi las han cortado me atrevo a decir que en un 40% han cortado más o menos las escenas, ¿vale? No quiero decir tampoco que las han cortado a la mitad, pero sí que han cortado cerca de un 40% del volumen de las escenas. Hemos tenido casi todas, por lo menos de manera puntual, o sea, hemos visto alguna escena por aquí, pero en realidad lo que es el contenido de las escenas de Riftan y Maxi, pues se lo han comido bastante. Y después de esta parte, tenemos ya la parte de Maxi en solitario en la basílica, y después la parte posterior de Maxi como sacerdotisa, hasta que finalmente termina aquí cortando esta parte, ¿vale? En general, la adaptación, que esto es algo que como ya os adelanté en otros vídeos, la adaptación de esta temporada, no quiero decir que sea deficiente o que no pase un aprobado, porque sería ser injusta. Y a mí me gusta ser muy justa con las cosas, o por lo menos trato de ser lo más justa posible, y no me parece que haya sido una adaptación penosa ni de cero, como hace mucha gente en internet, que cuando dice que no es como no, y radical. Yo veo grises, ¿vale? Yo no veo las cosas en blanco y en negro, y esta temporada tiene grandes cosas muy bien adaptadas y cosas que no han sido tanto. ¿Qué pasa? Que tienen tendencia este webtoon en general de no adaptar bien las escenas de Riftan y de Maxi. Bien sea por una cosa de que lo están descafeinando muchísimo porque no quieren dar las escenas de intimidad de ellos dos, pero nuevamente volvemos a mencionar aquí el hecho de que hay muchos webtoons en los que no hay escenas con alto contenido íntimo, pero que aún así nos ponen los diálogos que suceden en esos momentos. Y si algo he dicho en este canal y lo he repetido 80.000 millones de veces, es que cuando te lees las novelas te das cuenta de que esta pareja, al principio de su relación, que apenas se comunican bien porque Riftan no quiere asustar a Maxi, entonces termina... A ver, para que se entienda, ¿vale? Porque yo sé que hay mucha gente que no está entendiendo el personaje de Riftan, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado hasta ahora, ¿vale? Recordemos el Riftan del inicio de la primera temporada del webtoon, que trata de hablar y habla bastante con Maxi. Vemos a un Riftan que está constantemente tratando de sacarle las palabras a Maxi, tratando de conocerla, tratando de saber más de ella. Pero llega un punto en el que se da cuenta de que Maxi es muy asustadiza, a Maxi le da mucho miedo todo, Maxi se desmaya por ahí. Entonces Riftan, para no asustarla, porque al principio Riftan piensa que la asusta, corta un poco esa comunicación y no habla tanto con ella, no habla tantísimo como hablaba al principio. También sí que es cierto que tienen pues eso, muchos momentos en los que se separan por infinidad de razones, pero sí que es cierto que hay un problema de comunicación en la pareja desde el principio, pero en un sitio donde Riftan baja todas sus defensas y donde al final termina comunicándose más es en las escenas de intimidad, porque se relaja. Como nos pasa a todos. Entonces, claro, en esas escenas, si esas escenas las cortas, que me parece muy bien, no quieres mostrar las escenas de intimidad, me parece fantástico, no necesitamos verlas. Si no se quiere, o sea, ¿estaría guay verlas? Pues sí, hay muchos webtoons que lo hacen y no pasa nada. Hay webtoons que hacen la parte para adultos y la parte que no, y quien sea mayor de edad puede ver todo el contenido, y quien no, pues lo siento, te quedas con la parte descafeinada. ¿Lo podrían haber hecho así? Sí. ¿Lo han hecho? No. Entonces, obviamente, están descafeinándolo todo, y por eso todos los diálogos importantes entre la pareja, que generalmente suceden en los momentos de intimidad, los cortan. Con lo cual no se entiende el amor tan profundo que siente Riftan por Maxi, y tampoco se entiende el por qué Maxi también llega a un punto que se la ve
muy necesitada de Riftan, porque Maxi está muy enamorada de Riftan, aunque todavía no sepa ni siquiera el significado de esa palabra, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esta temporada es de lo que peca, de que las escenas que tenemos, y no son en toda la temporada, por supuesto, porque hay muchas grandes ausencias de Riftan en gran parte de la temporada, quedan cojas, y el resto de la temporada lo han literalmente adaptado casi palabra por palabra al dedillo, lo cual a mí personalmente me molesta. Entonces, a nivel de lo que es la adaptación, si queréis que me moje, yo le daría un 6,5 a la adaptación de esta temporada. Así como a la adaptación de la primera temporada yo le daría un 9, porque prácticamente no hicieron mal nada. Y la segunda temporada lo dejo en un 8,5. A partir de la tercera han empezado a decaer. Y esta, la verdad es que, bajo mi punto de vista, como muchísimo, muchísimo le daría un 7. No le daría más a lo que es el tema de la adaptación. No sé lo que pensáis vosotras, me lo dejáis abajo en comentarios a ver cuál es vuestra nota. Y en lo que respecta al tema del dibujo, Pi de verdad se merece un 9/10. No le voy a dar un 10/10 porque ha habido escenas, y las hemos comentado, que no me parece que estuvieran muy bien. Sobre todo, y me viene a la cabeza así de primeras porque es lo último que hemos visto prácticamente, la representación de la piedra de Tileno. En fin, todavía me sigue haciendo ruido, incluso cuando lo releo me hace muchísimo ruido lo de la piedra de Tileno, de verdad. Lo van a tener que justificar mucho en la temporada 5, que vamos a ver la importancia de la piedra de Tileno. Lo van a tener que justificar mucho la geografía de eso. Y también sí que es cierto que hay escenas en las que, pese a que está muy bien lo que es proyectado todo, o por así decirlo, encuadrado, mejor dicho, hay encuadres que no los acabo de ver 100%, pero bueno, esto es hilar tan fino y meterme además, insisto, como lectora, ¿vale? Porque yo jamás, por mucho que mi madre sea pintora y que yo haya dibujado algo en mi vida, jamás me metería con el arte de un artista, ¿vale? Jamás, pero sí que es cierto que bajo mi apreciación absolutamente subjetiva, hay cositas que yo habría modificado. Y también ha habido escenas que a mí me hubiera gustado ver, ciertas escenas en concreto, porque yo me las imaginaba, no lo he visto, esto es totalmente subjetivo, ¿vale? Pero más allá de eso, de hecho, cambio mi posición, o sea, es un 9,5 lo que hay que ponerle a Pi, porque es que es una genia, o sea, el trabajo de Pi es espectacular. Y no me cansaré de decirlo, esa mujer es una genia, esa mujer está llevándonos a la vida a los personajes. Me da mucha rabia que no le dejen dibujar las escenas de intimidad de Riftan y Maxi, porque me parece que serían un espectáculo, y sobre todo por las miradas, porque sabemos que Riftan, y lo dicen en las novelas 1000 millones de veces Suji Kim, no es expresivo. Tiene una cara que es bastante de póker. Como caballero y como mercenario ha tenido que modular mucho sus emociones, y además ha sido un niño que ha tenido también que modular mucho sus emociones, porque él no se ha podido quejar desde niño nunca. Y eso lo veremos en el punto de vista de Riftan, no quiero dar los detalles, pero bueno, ya sabemos que Riftan no es muy expresivo, y sin embargo Pi es capaz de darle, cuando en las novelas nos cuentan sobre la intensidad que se nota en la mirada de Riftan, Pi es capaz de darlo. Y Pi es capaz también de dar vida perfectamente a todas las emociones de Maxi. Me parece que Pi, de verdad, no podíamos tener una dibujante mejor para Debajo del Roble. Yo creo que Suji Kim debe de estar súper, súper orgullosa de ella. Ojalá, si se hiciera un anime, contaran 100% con los diseños de Pi. De hecho, yo no sería feliz si nos hacen un anime de Debajo del Roble y no nos dejan los diseños de Pi. Me parece que sería un error, pero un error, un gore. Y no sé, en general a mí la temporada entera, contando lo que es la adaptación y lo que es el dibujo, yo la dejo en un 7,9, casi 8, o en un 8 como muchísimo, porque de verdad a mí me ha molestado bastante lo del tema de
de las ausencias de determinado tipo de escenas y de las ausencias de las conversaciones realmente de peso, y me ha fastidiado que otras escenas que tienen conversaciones que no tienen ningún tipo de peso para la trama general y sobre todo para el desarrollo de los dos personajes principales, les han dado de verdad, es que lo han adaptado dedillo por dedillo. Entonces yo no entiendo eso. Sigo sin entender además también la manía de cambiar cosas de orden, quiero decir diálogos de orden. Sí que no está tan mal en el sentido de que más o menos lo han adaptado bien, aunque hayan cambiado las cosas de orden. No ha sido como la temporada 3, que directamente pues quitaban diálogos a Maxi para hacerla más tonta, cosa que nunca entenderé, porque Maxi, si algo tienes, súper inteligente. Entonces, bueno, en general me gustaría que la adaptación fuese un paso más adelante y realmente se centrase en lo verdaderamente importante, sin tener tan en cuenta la necesidad patológica que tienen ya a estas alturas de descafeinar una temporada y un webtoon que es muy serio y que es muy crudo. O sea, esta historia es para mayores de 18 años por un motivo. Los temas que se tratan aquí no son fáciles. La guerra no es fácil. Y la crudeza de muchas de las escenas que se van a venir a partir de ahora en la temporada número 5 requieren de un público y de un lector adulto. El querer descafeinar algo como esto es cargarse la esencia de la historia. Yo espero de verdad que la adaptación dé un paso hacia adelante, se olvide un poquito de sus ganas de ser políticamente correcto, que a mí eso me está fastidiando muchísimo últimamente. O sea, ya lo estamos viendo en Estados Unidos, la manía que están teniendo en general, en Estados Unidos sobre todo, y en Occidente en general, de ser políticamente correcto para absolutamente todo. Quiero decir, la literatura y el arte no la puedes coartar. Tú no puedes decirle a un escritor, a un músico o a un cineasta qué es lo que puede representar o no, porque de hecho las novelas, la creación artística es en sí misma una manera de exportar emociones difíciles y de ponernos en situaciones que no son nuestro día a día cotidiano. ¿Cómo vas a coartar la libertad de expresión de determinado tipo de contenido y hacer, insisto, una obra descafeinada para un original que es duro, muy, muy duro, y que precisamente en eso se basa el éxito de esta obra? Porque es que... ¿Por qué esta obra, y hicimos un vídeo al respecto, por qué esta obra es tan querida y tiene el éxito que tiene? Porque ¿es novela romántica? Sí, pero no. ¿Es novela fantástica? Sí, pero no. ¿Es novela de guerra? Sí, pero no. Tiene todo junto. Es una novela de guerra, es una novela fantástica y es una novela romántica. Y los tres elementos están perfectamente unidos. No es pastelosa en exceso. De hecho, la relación entre los personajes es muy tormentosa en muchas ocasiones. De hecho, los que nos hemos leído toda la temporada 2 de las novelas, socorro. Y eso, la gente que no se haya leído las novelas de verdad en el webtoon, como lo sigan descafeinando, no van a entender absolutamente nada. O sea, es que a mí me está dando pánico lo que van a hacer a partir de ahora, como lo quieran seguir descafeinando. De verdad, me está dando pánico. Y además me está dando pánico el final del libro 5 de la primera temporada de las novelas en webtoon. Y en general me está dando pánico todo, porque es que lo que se viene a partir de ahora es tan duro que, como me lo quieran rebajar con muñequitos y como hacen muchas veces, ¿no? Que nos ponen así las imágenes chibi, nos ponen caras estereotipadas, nos hacen una parte así como más cómica de una escena que es tremendamente cruda para rebajar un poco la tensión. No. O sea, a mí personalmente eso me parece un error, sí, porque es que además hemos visto que hay infinidad de webtoons súper serios. No es necesario que Debajo del Roble sea happy hippie, de verdad, no lo es. Debajo del Roble es una historia de superación personal de los personajes. El resumen mejor de esta serie es literalmente cómo dos personas rotas pueden recomponerse a sí mismas gracias a la ayuda del otro sin que el otro se dé cuenta, y cómo terminan siendo la mejor versión de ellos mismos, y solo cuando son la mejor versión de ellos mismos pueden tener una relación sana. El mensaje de estas novelas es tan bueno que a mí me fastidia muchísimo que se desdibuje y no se entienda, porque clarísimamente hay mucha gente que no lo está entendiendo, y eso a nivel narrativo
gente que estáis adaptando esto, es un error de primero de narración. O sea, los que hemos estudiado teoría de la literatura estamos viendo así, con ojos en plan de socorro y grito de Munch, estamos viendo cómo se está cargando la narrativa en el momento en el que estás creando problemas para entender una obra que se entendía sola. Que cierto es que en la primera temporada de las novelas, que todavía no la hemos acabado en el webtoon, ya lo sabéis, la personalidad de Riftan no se entiende a ratos, y es gracias al punto de vista de Riftan, que es el libro número 6, hasta ese momento entendemos a Riftan, pero no lo entendemos del todo. Cuando llega el libro número 6, todo entra... es que nos cierra todo, nos cierra el personaje de Riftan. Y el libro 6 está ahí por un motivo. Si no entiendes el personaje de Riftan, no vas a entender la segunda temporada de las novelas. Y uno de los personajes más malentendidos de la temporada 1 es Riftan. Y aún así, no se entendió tan mal y no ha habido tanta controversia como lo que está habiendo con el webtoon. ¿La hubo? Sí, por supuesto. Porque es un personaje difícil de entender para la gente que tiene poquita empatía. Y hay gente que tiene poca empatía y es perfecto. Es perfectamente normal. Hay gente que no se puede poner en los pies de los normal y que es muy... lo ve todo demasiado ensimismado, y no quiero decir la palabra ególatra porque no es necesariamente que seas ególatra, simplemente no eres capaz de ponerte los zapatos de la otra persona, y hay gente así. Entonces un personaje como este, si no lo tragas y eres incapaz de ver por qué no lo tragas. Entonces sí que es cierto que ha generado siempre controversia hasta el libro número 6, que entiendes todo su pasado, entiendes todo y dices... Ok, now I know, now I understand. Luego no compartes lo que hace Riftan, cierto. Luego queremos todos matar a Riftan, sí. Pero lo entendemos. Lo entendemos. Lo quieres o lo odias, pero por lo menos lo entiendes. Y es por eso por lo que me parece que están generando problemas de entendimiento en cosas que no deberían de serlo. O sea, no debería de haber tanto problema, y está habiendo muchísimo. Y el personaje de Maxi, a estas alturas de la película, hay gente que sigue diciendo que el personaje de Maxi es un cero a la izquierda y que no vale para nada. O sea, quiero decir, ¿qué más mal interpretación estás haciendo y cómo de mal estás escribiendo algo cuando todavía tu personaje principal, el que quieres que realmente destaque, que por eso estás haciendo todo desde el punto de vista de Maxi, básicamente, el personaje más importante que tienes, que es Maxi, la gente lo está viendo como un cero a la izquierda. Claro, lo está viendo como un cero a la izquierda porque en la temporada 3 básicamente la tomaste prácticamente en muchas ocasiones de tonta, cuando no lo es. Y la gente es incapaz de ver la evolución de Maxi también por una cuestión de ritmo. Y es que esta temporada en general ha tenido capítulos muy cortitos. Muy cortitos, y claro, si tú haces un capítulo muy corto en espacio, tampoco te da tiempo realmente a desarrollar bien qué es lo que pasa en los capítulos de las novelas, con lo cual tienes menos información, y si encima nos perdemos la información entre Riftan y Maxi, pues obviamente las cosas no se entienden. Es por eso por lo que de verdad a mí me gustaría hacer un llamamiento, aunque sé que no van a ver este vídeo, y si lo ven de verdad, siento si mi crítica suena dura, quiero que sea así, aunque de verdad siempre lo trato de hacer de una manera constructiva. Lo que más les diría es, por favor, dejad las escenas de Riftan y Maxi lo más reales y fieles posibles a las novelas. Esa sería mi petición, porque si no, no se entiende. Y dad contexto de Riftan y contexto de Maxi, porque si no, no se va a entender. Puedes entender lo que pasa alrededor, de hecho lo que pasa alrededor se entiende perfectamente, porque está muy bien explicado, porque se han esmerado en que se entienda el universo de detrás. De hecho, se han esmerado con personajes que luego realmente no tienen casi relevancia, porque sí, a estas alturas Ichiya es muy importante para Maxi, sí va a aparecer posteriormente, pero no deja de ser un personaje secundario que ni viene ni va. Y sabemos en parte bastante más de Ichiya que de Riftan a estas alturas. O sea, quiero decir, sí, está muy bien tener todo el contexto general de lo que está sucediendo, y la parte de la guerra también está bastante bien resumida, aunque todavía no se entiende muy bien, pero bueno, está bastante bien resumido, porque es que realmente lo que es la parte de la historia de la guerra, que sé que os debo un vídeo sobre todo esto, es bastante compleja, porque está muy bien escrita, básicamente. Pero bueno, todo ese contexto lo tenemos, pero por favor, ya que tenemos todo el contexto bien hecho,
no os carguéis más la relación de estos dos, en el sentido de que necesitamos para que después se entienda lo que pasa y para no generar un descontento generalizado o que la gente deje de leer el webtoon, porque lo que pasa al final de este libro es muy serio. Muy tremendamente serio. Lo que pasa al final del libro número 4 es tremendamente serio. Si la gente no entiende al personaje de Riftan, la gente va a odiar al personaje de Riftan y no va a entender lo que pasa en el libro 5. No lo va a entender. Y no queréis que la gente deje de leer porque no entiendan la historia. O sea, la sensación que a ti te da cuando terminas el libro 5 de las novelas, lo que es el final de la temporada 1 de las novelas, es que quieres saber qué diablos pasa en el libro 6 y en el libro 7 y necesitas saberlo, porque te dan ganas de leer más. Si aquí lo hacen tan mal que no se entiende y lo que consiguen es enfadarse con los personajes, que es lo que está pasando a estas alturas, la gente va a dejar la historia porque va a decir, yo al final me cansé de esto porque es que este personaje es que no lo soportaba. ¿Qué es lo que están diciendo muchos comentarios? Yo no sé si se están leyendo, en general los comentarios fuera de Corea. Porque quiero decir, en Corea tienen todo, o sea, tienen acceso a las novelas, encima en su idioma, tienen acceso a todo, o sea, la gente ya se sabe todo. Y la gente que no lo sabe ya tiene acceso al libro en físico y se lo habrán leído. Pero el mundo occidental no tiene en su gran mayoría acceso a todo traducido. Y me parece que se está malinterpretando. Y no hay posibilidad todavía siquiera de comprarte toda la serie en físico para podértela leer. Entonces, no sé, a mí me parece que se están fastidiándola un poco en eso. Pero bueno, para no hacer este vídeo más exageradamente largo, vamos a dejarlo aquí con una esperanza. Con la esperanza de que la temporada 5 del webtoon terminen realmente la temporada y veamos el final, o por lo menos lo dejen en un momento donde no queramos asesinar a los autores. Ay, Dios mío, ojalá de verdad no nos dejen muy mal. Vamos a pensar que lo van a hacer bien, que esta temporada 5 que se viene no la vayan a descafeinar tanto y que nos dejen las escenas duras como lo que son, porque son gracias a las cosas malas o traumáticas que nos pasan, gracias a las cuales nosotros crecemos en general, y en esta novela está de hecho eso muy bien representado, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que todo vaya bien. El siguiente vídeo que tengamos va a ser la semana que viene y vamos a hablar ya de lo que nos queda de la temporada 2 del webtoon de Debajo del Roble, para terminar ya eso. Y una vez terminemos, no sé cuánto tiempo de hiatus vamos a estar hasta la temporada 5 del webtoon, pero vamos, una vez terminemos con la temporada 2 del webtoon, pues ya os haré vídeos sobre los libros y las sagas que me estoy leyendo de autores españoles, americanos, asiáticos en general. Y nada, chicos, de verdad que espero que tengáis una excelente semana, que estéis todos muy bien. Ya sabéis, la salud es lo más importante, o sea, eso lo voy a decir siempre, así que cuidaos muchísimo y nos vemos, si Dios quiere, en el siguiente vídeo, que espero que, Dios mío, no dure 1 hora, perdonadme. Un besito a todos, si os quiere.